El título del mensaje: por lo que Dios te escoge. ¿Por qué Dios te ha escogido? Una vez yo dije, ¿por qué Dios escogió a María y no escogió a otra? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Porque si de algo podemos ver allí en el trasfondo histórico de por qué Dios envió al ángel Gabriel a Belén, porque Dios le dijo dónde era, con quién estaba casada, para que no se equivocara Gabriel. Le dio parámetros para que pudiera identificar quién era. Entiéndalo. Era María, no era otra. Era la que cubría los requisitos para que pudiera ser depósito de la promesa de Génesis 3:15, que era Jesús. Por eso que cuando el ángel se consigue con María, le dijo, mujer favorecida. Mujer favorecida. Al término de la conversación, María dice, bueno, hágase como usted quiera. Para María era terrible porque no había estado con José. Imagínese usted a esta altura que alguien salga embarazada y diga, no, que es por el Espíritu Santo. Nadie lo va a creer. Por eso que José quería dejarla secretamente, porque no se estaba comiendo el cuento de que era el Espíritu Santo, de que era un propósito de Dios, pero era María. Nombre, dirección, quién era el esposo. Gabriel no se podía equivocar, era María. La Biblia enseña que nosotros no es que hayamos escogido a Dios, sino que Dios nos escogió primero a nosotros. A Dios le plació escogernos con un propósito de reino. Ahora, nos vamos a 1 Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Nos narra la historia cuando David fue ungido como rey. El profeta Samuel debía de ungir al que Dios le dijera, no al que él le pareciera. Era el que dijera Dios. Y usted va a ver allí en ese pasaje ciertos parámetros, principios, por lo cual Dios escoge a una persona. Y te vas a reflejar allí. Yo sé que esta enseñanza, mucha gente se va a reflejar. Y esta es la idea. Este es el propósito. Usted va a entender por qué Dios te escogió. Porque usted está dentro del reino, dentro del evangelio. Primero, para que no ande menospreciándose. Y segundo, para que vea el valor que Dios le tiene. El valor que nosotros tenemos. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, lo que hace Dios primeramente es regresarnos nuestra dignidad. La palabra dignidad significa honor, renombre, posición, reconocimiento. Es lo primero que hace, devolvernos nuestra dignidad. Porque antes de venir aquí en la tierra estuvimos allá en el cielo con Dios. Estuvimos allá con Dios y nos envió con un propósito. Ahora, 1 Samuel, sobre todo capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow. ¿Por qué el corazón? Dice la Biblia, porque de ahí emanan los sentimientos y las intenciones. Dios no mira lo que está afuera. Dile al que está al lado, Dios no mira lo que está afuera. Claro, hay algunos que toman este pasaje para ponerse piercer, tatuaje y vestirse de una manera indeseada. Toman ese pasaje literal. Ah, Dios no mira lo que está afuera. Me puedo venir en chores, me puedo hacer tatuaje, me puedo poner un piercing en la nariz, otro en la lengua, en la ceja, pero no se da cuenta de que esto es algo espiritual, no literal. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué Dios le dice esto? Porque cuando Dios envía al profeta Samuel a buscar al que tiene que ungir como nuevo rey,
el profeta se impresionó con Eliab. Eran bonitos los hijos de Isaí. Se impresionó con Eliab. Pero Dios le había dicho que no era. Él no mira lo que el mundo mira. Aló. Vaya analizando. Dios no mira lo que el mundo mira. Dios no mira lo externo, Dios mira lo interno, su corazón. Porque ahí están las emociones, ahí están las intenciones. Sin embargo, cuando viene David, la Biblia lo describe físicamente. Vaya, 1 Samuel 17:12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, porque era David. Vemos a Samuel en un momento crucial de ver a quién ungir. Pero mire el panorama de la casa de Isaí. Estaban los hijos ya pronto a comer y el que faltaba era David. Y comienza el profeta Samuel queriendo ungir al que él parecía que debía de ser. Y se comienza a descartar a aquellos que naturalmente debían ser los que alcanzaban el reinado. Eran gente fornida, bonita, los hijos de Isaí. Diga, hasta que llegó David. Aunque los hijos de Isaí tenían las características externas para sostener el título de ser rey de Israel. Pero Dios le quería darle a entender algo a Samuel. Yo me imagino Samuel como profeta. Acuérdense que Samuel era profeta, Samuel era juez y Samuel era sacerdote. No era cualquier persona. Profeta, juez y sacerdote. Eso le daba la oportunidad de haber ungido a otras personas. Pero cuando se trató de elegir el rey, Dios como que lo colocó en una posición de que él entendiera de cómo él busca a alguien para ungirlo. ¿Cuáles son las características, cuáles son las circunstancias que se han movido alrededor de esa persona para poderla ungir? Y esto le va a ayudar a usted a entender más claro el por qué usted está en una posición tal vez de liderazgo, porque usted está en una posición de servicio. Y esto la va a ayudar a que ame más lo que Dios le ha dado. ¿Me está entendiendo? Que no es el hombre, es Dios. Y usted va a valorar más esa posición. Usted va a valorar más porque Dios lo llamó al reino. Ahora, Dios quería asegurar que Samuel entendiera y viera más allá de simple vista, sino que tuviera una percepción espiritual para que él entendiera cómo Dios ve. O sea, era como un examen para Samuel. Yo me imagino Dios diciéndole a Samuel: Samuel, te voy a enseñar cómo yo veo. Sobre todo para que Samuel entendiera qué es lo que a Dios le impresiona en la vida de uno. Mire, si nos vamos a la historia de Agar. Agar se fue 2 veces. Estoy hablando de la concubina de Abraham. La primera vez se fue ella. ¿Quién la hizo regresar? Dios. Dios la consiguió en el desierto y dice: ¿para qué pasó? Desobediente. Anda a pedirle perdón a tu ama. La segunda vez la despidió Sara. ¿Quién la fue a buscar de nuevo en el desierto? Analícelo. ¿Por qué Dios 2 veces fue a buscar a Agar? ¿Qué le impresionó Dios en la vida de Agar para que Dios mismo la fuera a buscar? Ahora, volvamos de nuevo a Samuel. Samuel está en un plano de un examen. Dios quería de que Samuel tuviera una percepción espiritual para ver cómo Dios ve y para que pudiera ver lo que a Dios le impresiona. Samuel descartó a cada hijo de Isaí hasta que llegó David. Cuando habían pasado todo, Samuel pregunta si quedaba alguien, e Isaí dijo: sí, que queda el menor, el que apacienta oveja. Oído, si usted puede ver allí, eso no era un halago para David. Era el menor, el que apacentaba oveja. Estaba pronto a comer y no estaba ni a la mesa. Cuando Samuel le pregunta a Isaí
¿quién falta? Dice, no, falta David, el menor, el que apacienta ovejas. Esos son términos despectivos. O sea, su padre, o sea, Isaí estaba diciendo, David tampoco es, no llena los requisitos. Oído. El mismo padre, o sea, Isaí, estaba dando las características que David no era, porque era el menor. Era el que siempre se ocupaba de los quehaceres. Era la persona menospreciada, porque se iban a sentar a la mesa y David no estaba por allí. Yo me imagino a David comiendo con las ovejas. Era el hijo menospreciado. Acuérdese que era el hijo que nunca estaba en la guerra. ¿Se acuerda de cuando Goliat desafía al pueblo de Israel? Isaí llama a David para que le fuera a llevar pan a sus hermanos. Y cuando llega al campamento, lo primero que hacen sus hermanos, ¿qué hace por aquí? Como que dejaste las ovejas solas, dejaste de limpiar la casa. Era el despreciado o el menospreciado, el que no se tomaba en cuenta. Y sobre todo su padre, con la respuesta que le dio a Samuel. Yo creo que no es David. Oído, tan pronto que Samuel comienza a escuchar a Isaí, al padre de David, Dios le dice, ese es. Tanto que el profeta Samuel dice, no nos podemos sentar hasta que David no llegue. Samuel, por un lado, escuchando la voz de Isaí, en el cual no estaba halagando a David, y por otro lado, Samuel escuchando a Dios diciendo, ese es. Eso me da a demostrar a mí que Dios tiene un filtro espiritual, y ese filtro espiritual le permite a Dios de verte de una manera diferente a como te ve la gente de afuera. Dios tiene un filtro como ve a la persona. Tal vez la gente te vea de una manera, pero Dios tiene un filtro para verte como es en realidad. Esto lo digo porque hay gente que piensa, según lo que ha escuchado, según lo que le han hecho, que es menospreciada. No, vamos a ver cómo nos ve Dios. Yo lo he dicho muchas veces, yo me pongo mucho el traje de foca. A mí me interesa cómo me ve Dios y punto. A mí me interesa cómo me ve Dios. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? A mí no me interesa las opiniones, los chismes, los comentarios. No le hago caso. Porque si yo le hiciera caso, eso traería a mi vida amargura, traería aflicción de espíritu. ¿Me está entendiendo? Odio, rencor. No le doy cavidad. Eso es lo que dice la palabra, no deis lugar al diablo. Yo no le doy lugar al diablo con los comentarios, con los chismes, con lo que puedan decir de mí. Dile al que está al lado, Dios tiene un filtro espiritual como te ve. ¿Cómo es eso? Que mientras en la tierra comienzan a hablar, a discriminarte, a dar todas las razones por las que tú no puedes alcanzar las cosas, desde el cielo Dios te dice, sí puedes. Wow, sí puedes. Hay una voz diferente que te está diciendo que por esas mismas razones yo te he escogido. El padre de David estaba descartando a David por el proceso que David estaba pasando. Y por otro lado, Dios estaba escogiendo a David por el proceso que estaba pasando. Es el menor, es el que cuida las ovejas, es el que no se sienta a la mesa a comer con sus hermanos. Y Dios le estaba diciendo a Samuel, por ese mismo proceso, yo lo estoy escogiendo, por ser el menor, por ser el que cuida las ovejas. Dios estaba diciéndole a Samuel, ¿sabe por qué yo lo estoy escogiendo? Porque ese que es menospreciado, ese que cuida las ovejas, ese que nunca se sienta a la mesa con sus hermanos, ese es el que siempre va a necesitar depender de mí. ¿Está entendiendo? Como era el menor, era el que cuidaba las ovejas, era el que era menospreciado, era el que no se sentaba a la mesa, el que siempre estaba alejado. Esa era una persona que siempre va a depender de Dios. Dígame. Dios le estaba diciendo a Samuel, esas son las personas que yo escojo. Ese es mi filtro espiritual. De acuerdo a lo que está pasando, circunstancia, proceso, problema, esa persona siempre va a tener la necesidad de buscarme. Porque yo soy la fuente de todas, diga de todas las bendiciones. ¿Cuántos de los que están aquí han necesitado de Dios? ¿Se da cuenta por qué Dios te escogió entonces? Ahora, lo que te hace apto
no es lo que hay afuera de ti, sino aquello que tú pensabas que te iba a descartar. Hay personas que piensan de que Dios puede descartar a una persona por lo que está pasando. No, Dios no me puede mirar. ¿Cuánto han escuchado ustedes una persona metida en droga, metida en prostitución, que haya dicho, yo no creo que Dios me mire, no creo que Dios se interese en mí? Por eso es que Dios utiliza lo que le está pasando a las personas para darle a entender a las personas que necesitan de Dios. ¿Cuánto vieron la película de Nicky, David Wilkerson, con Nicky Cruz? Nicky, Cristo te ama. Y Nicky renegaba de Dios y renegaba del evangelista. El perfil con que Dios escoge a una persona está proporcionalmente ligada a lo que le está pasando. Por eso Dios te escogió. ¿Sabe por qué te escogió? Porque tuviste necesidad de que Dios estuviera en medio de lo que te estaba pasando. Que no había otro que pudiera solucionar lo que te estaba pasando, solamente Dios. El único que podía solucionar lo que le estaba pasando a David era Dios. No había otro. El único que podía solucionar lo que le estaba pasando a María era Dios. Dios la llama, ya saben cuál es la historia, la conversación que tuvo con Gabriel. Ahora Dios tuvo que utilizar el mismo ángel que habló con María, envía en sueño a José. José, ¿qué pasó? No la puedes dejar. Luego María da luz, Herodes da un decreto. El mismo ángel Gabriel va y le dice a José, José, tienes que llevar a Jesús para Egipto. Después que se le pasó la locura a Herodes, el mismo ángel le dice a José, José, allá en Egipto tenéis que volver a regresar a Jerusalén. Se da cuenta que es Dios. Y cuando Dios escoge a alguien desde su perspectiva espiritual, ten la plena seguridad de que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Nunca, nunca, nunca. Nunca. ¿Cuánto están percibiendo lo que estoy diciendo? Dios no mira lo que está afuera. Dios mira lo que está dentro. Tu proceso, lo que estás viviendo. Dios mira eso. Y utiliza eso para que tú le busques. Y luego que tú le busques, Él utilizarte. A David solamente le quedaba la solución de buscar a Dios. No había otra. Por eso que Dios lo miraba cuando estaba apacentando las ovejas. Dios lo miraba. Dios lo observaba. Cómo quitaba las ovejas en la boca de los osos y en la boca de los leones. Dios lo estaba observando y dice, ese es candidato. Esa persona, David, Gabriel, ¿no estáis viendo a David? Candidato para los planes que yo tengo para Israel. Era el menor, era el que cuidaba las ovejas, no se sentaba a la mesa a comer con sus hermanos, era menospreciado. Y Dios estaba mirando ese proceso en la vida de David. Y él sabía de que David, para poder salir de lo que estaba pasando, la única solución era Dios. Así que lo que te hace acto no es lo que hay afuera, sino aquello que tú pensabas que te iba a descartar. Hay mucha gente en la iglesia que dice, no, yo no sirvo para eso. No, eso de agarrar un micrófono, no, yo no soy de eso. Me da miedo. Y Dios te dice, eso es lo que yo necesito. Porque ese miedo te va a permitir de buscar a Dios para que el miedo se vaya. Es que yo puedo ir a ayunar, pero evangelizar no. Me da miedo de decirle a alguien, Cristo te ama, que tiene que... No me da. Esa debilidad, Dios la utiliza con la intención de que tú le busques para que ese miedo se vaya, ese temor se vaya. Lo que tú piensas que te va a descartar es lo que Dios utiliza para prepararte, para darte el milagro que tú esperabas. Ahora, hay dos voces en el aire, en el mundo espiritual. Aquellos que miran tu pasado como razón para descartarte. Miran tu pasado, lo que hiciste, esto, aquello. No, tú no puedes ser evangélico. Tú no has escuchado personas decir, oye, esa persona violó, mató, secuestró, y que ahora es evangélica. Que ahora es evangélico. No lo concibo. Eso lo utiliza Dios
para que esa persona tenga la necesidad de buscarlo a Él. ¿Por qué lo utiliza Dios? Porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la gran bendición que tenemos es que cuando Dios perdona, el pecado lo deposita a la profundidad de la mar, no se acuerda más de Él, no se acuerda. Nos hace acaco. ¿Qué significa la palabra acaco? Nos hace inocente. Aunque el diablo no le agrade, aunque el mundo no lo entienda. ¿Cuántos acacos hay esta mañana? Inocente, sin pecado, sin malicia. Ahora, hay gente que mira tu pasado como razón para descartarte, para sacarte de la lista. No eres elegible. Y Dios dice, esa es la razón que yo utilizo para yo escogerte. ¿Usted cree que David se rindió en medio de lo que le estaba pasando? David era osado. Sus hermanos cuando lo vieron en el campamento, y que viniste a traerle el pan y el agua. No, por lo que viniste a ver cómo iba la guerra. Cuando David ve a Goliat le dice, pero bueno, ¿cómo este incircunciso de corazón atenta contra el ejército de Jehová? Osado. Nunca se detuvo a las voces externas. Nunca. Dile al que está al lado, tú eres un David. Si no te has rendido, tú eres un David. Ahora, ¿qué quiero enseñar en esta mañana? Eso mismo que la gente ha usado para descartarte es lo que ha impresionado a Dios para utilizarte. El apóstol Pablo, dice la Escritura, eso está en el libro de Hechos, capítulo 8, del 1 al 3. Hechos 9, del 1 al 17. Pero Hechos 8, del 1 al 3, la palabra enseña de que Pablo consintió con la muerte de Esteban. Consistió. Luego le pide al Sanedrín carta para ir a otras ciudades, sobre todo a Damasco, para ir a poner preso a los evangélicos. Acabadito de consentir con la muerte de Esteban. Y se va a Damasco. ¿Con quién se consigue? Con Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es ir en contra del aguijón. Queda ciego. Luego Dios llama a un profeta, le da la dirección y le dice, tienes que ir para que Saulo. ¿Para que Saulo yo? Si ese es el que mata a los evangélicos. Anda y le pone las manos porque ha quedado ciego. Porque a este hombre lo he escogido yo para que vaya a predicar el evangelio a los gentiles. Yo una vez me pregunté, Dios mío, pero acababa de matar a Esteban, el primer mártir del cristianismo fue Esteban, diácono. Y Dios pasó por alto lo que hizo Saulo y lo que estaba haciendo Saulo. A él lo que le interesaba no era lo externo, sino lo interno que estaba en él, que lo iba a utilizar para predicarle a los gentiles. El profeta se negó. No, tuvo que ir. Y después que se convierte, eso era bueno. Después que se convierte, la gente no los aceptaba. El Señor tuvo que ponerle al lado a Sila y a Bernabé con él para que llegara a las iglesias y le dijera, no, si es evangélico. Y usted sabe la vida de Pablo, que hizo del evangelio del mismo. El Señor lo mandó a buscar y no se quería ir. Tuvo 14 años en el cielo recibiendo revelaciones. Hasta el propio Pedro lo dijo, de que Pablo tenía una revelación que estaba por encima a la de ellos. Ahora, si hubiéramos dejado que la gente, ¿usted cree que la gente hubiera escogido a Pablo? No. Pero diga al que está al lado, pero Dios sí. Ahora observe usted la perspectiva de Dios. Dios iba a utilizar ese ímpetu, iba a utilizar esa osadía, porque Pablo más adelante se da cuenta de que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque estaba trabajando con el Sanedrín, estaba trabajando con los sacerdotes, con los fariseos y los escribas, y él pensaba que estaba trabajando a favor de Dios. Y Dios dice, este es el hombre que yo quiero, es fiel a los principios.
Y no le importó que acababa de matar a Esteban. Bueno, no lo mató, consintió en su muerte. Es igualito, pecado por omisión. Ahora, por eso que cada vez que alguien puede llegar un momento de decirte que lo que tú estás pasando o lo que tú estás haciendo te descarta delante de Dios. Porque hay otra voz que puede decirte, que es la voz de Dios. Eso es lo que yo quiero utilizar para que tú te puedas acercar a mí. ¿A cuántos no les ha pasado? Voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero. No le pase algo. ¿Qué es lo primero que hace? La iglesia. Dios, oración, ayuno. Hay veces Dios como que permite que el diablo te zarandee para que lo puedas buscar. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero dile al que está al lado, Dios tiene un filtro. ¿Qué ha visto Dios en ti? El esfuerzo y cada cosa que han dicho de ti para descartarte de obtener lo que Dios tiene para tu vida. ¿Usted no sabe que Dios siempre anda con el oprimido? Dios siempre anda con el perseguido. ¿Qué quiero decir en esta mañana? Que lo que tú has estado viviendo no te descarta, sino todo lo contrario. Eres elegible para Dios. Dios va a usar aquello que te está pasando para procesarte. ¿Escuchaste? Lo que te esté pasando, Dios lo va a utilizar para procesarte. Porque en la medida en que tú le buscas a Él, Él te va a procesar. Te va a refinar. Aparte de quitarte lo que te está pasando, te va a bendecir. ¿Aló? Esa es la idea de Dios. Eso lo hizo con David. Le quitó todo el proceso de David, se lo quitó. ¿Y cuál fue el final de David? Rey de Israel. Lo mismo pasó con José. Todo el proceso que pasó José. ¿Quiénes descartaban a José? Sus hermanos. Lo descartaban. Y José recibía sueños y sus hermanos lo descartaban. Y José pasó por un proceso. Y eso que estaba pasando José, Dios lo utilizó para que José pudiera llegar al palacio. Para que José pudiera llegar en la posición que Dios quería. Lo que el mundo ha utilizado o lo que la gente, oído, esté utilizando para descartarte, es lo que Dios está usando para promoverte. Wow. Para promoverte. Por eso que cuando yo escucho cosas de mí, yo digo, ay, como que viene promoción para mí. Cuando yo escucho cosas sobre mí, yo no me entristezco, yo me alegro. Porque eso lo utiliza Dios para promoverme. Tal vez ellos lo utilizan para descartarme. Por ahí se mueve, si no lo he escuchado. Ese apóstol que se escucha por Veraca, no hay que escucharlo. Oído, ¿saben lo que están utilizando para que la gente no escuche Veraca? Que en este tiempo no hay apóstol. No, el dueño de esa radio es un apóstol y en este tiempo no hay apóstol. Ellos están utilizando eso para descartarme. Y es cuando la gente más escucha Veraca. Cuando la gente más escucha Veraca. La gente escucha más la emisora. ¿Sabe otra cosa que están utilizando? Que en este tiempo no hay que dar diezmo. Y es cuando la gente se ha dado cuenta que en medio de esta crisis es cuando Dios más lo ha bendecido. ¿Y sabe por qué Dios lo ha bendecido? Porque la gente está dentro de la legalidad de Dios. Y mientras esté dentro de la legalidad de Dios, los cielos se abren. Y punto. Lo que ellos utilizan para descartarnos, Dios lo utiliza para promovernos. Dígale al que está al lado, ese es el filtro de Dios. Lo que te esté pasando, Dios lo utiliza para promoverte. Así que no te preocupes, no te angusties. Tal vez llegó un momento de aflicciones, tal vez llegó un momento de estar en un desierto, llegó un momento de estar preocupado. Esa preocupación, ese desierto,
Dios lo utiliza para promoverte. ¿Por qué Dios lo utiliza para promoverte? Porque es el momento, la oportunidad que Dios tiene para que tú lo busques. Y todo aquel que busca a Dios, Dios lo bendice. Dios lo lleva a otra dimensión. Dios lo lleva a otras dimensiones. Todo aquel que busca a Dios, Dios lo lleva a otra dimensión. Todo lo que el mundo pueda decir para descartarte, eso que te descarta, Dios lo utiliza para promoverte, porque Él sabe de que es la única manera de que tú puedas salir de lo que estás pasando, buscándolo. Ahora entiendes por qué Dios te ha elegido. Que lo que te estuvo pasando, tal vez la gente te descartó, pero Dios lo utilizó para escogerte, para decirte: yo sí puedo. Yo hago lo imposible, lo hago posible. Ahora, ahí está 1 Corintios 1 del 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escogió Dios? Los necios, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Hay gente que se cree sabiendo, que piensa que por su elocuencia, por su dinero, por su posición, Dios lo va a escoger. Dios mira lo que hay en el corazón. Si nos vamos a Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, vamos a ver el llamamiento de Moisés. ¿Cuánto ha leído esa historia? Cuando Dios llama a Moisés en medio de la zarza. Lo primero que le dice Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? No solamente quién soy yo para que vaya a Faraón, sino quién soy yo para que vaya a Egipto a sacar al pueblo de Israel. ¿Quién soy yo? Si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les respondo? Pura preguntadera. Pero lo que quería Moisés era no ir. Se veía menospreciado, se veía una persona mena. ¿Por qué pienso eso? Porque llegó al punto de decir: ay, Señor, nunca he sido hombre de farsa y palabra, ni anti desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Pero ¿de dónde venía Moisés? Del palacio. ¿No venía del palacio? ¿No venía del reinado de Egipto? Ahora le dice a Dios: no, yo no soy nadie. Si usted analiza la vida de Moisés y lo que Dios quería, Dios utilizó de Moisés lo que lo descartaba para ser el libertador de Israel. ¿Usted cree que a Dios le importó de que era tartamudo? Dios le colocó a su hermano Aarón para que hablara y él no hablara. Dios le buscó la vuelta. Pero Dios lo que quería era utilizar lo que lo descartaba para promoverlo. En ese tiempo Moisés era la persona más odiada para Egipto. Y Dios dice: este es el hombre que quiero, porque yo sé que se va a confrontar con Egipto, con el faraón. Este es el hombre indicado para que me liberte el pueblo. Hay muchas cosas que lo descarta, que lo descalifica. Ahora yo lo voy a utilizar, lo que lo descalifica, para promoverlo. ¿Qué lo hizo Dios? Libertador. El hombre que Dios utilizó para que las 10 plagas cayeran sobre Egipto. Y oído con esto, todavía estuve leyendo una Biblia ilustrada. Las 5 primeras plagas que Dios envió a través de Moisés iban en contra de los dioses de Egipto. Sobre todo cuando hubo la oscuridad y tapó el sol por 3 días. ¿Por qué? Porque el sol para Egipto significaba al dios Raat, que era uno de los dioses de Egipto. Dios dijo: este es el hombre que yo quiero. Le dio una vara para que a través de la vara hiciera y deshiciera. Lo que lo descartaba, Dios lo utilizó para promoverlo. Si usted va a Jueces capítulo 6, del 11 al 18, vemos a Gedeón. ¿Qué le dice el ángel a Gedeón? Varón esforzado y valiente,
Dios está contigo. ¿Qué es lo que dice Gedeón? Conmigo. Hombre, si estaba escondido en una cueva. Gedeón dice, soy el menor y soy de las tribus más pobres. Soy de la tribu de Manasés, la tribu más pobre. Analice la vida de Gedeón. Y Dios dice, este es el hombre que necesito. Voy a utilizar lo que lo descarta para promoverlo. Porque como hay cosas que lo descarta, Dios dice, como hay cosas que lo descarta, Él sabe de que la única manera de poder hacerlo es de que yo esté con Él. Moisés sabía que la única manera de que él podía sacar al pueblo de Israel de Egipto era que Dios estuviera con él, si no, no lo hubiese podido hacer. Dios sabía que Gedeón no podía pelear con los madianitas. Acuérdense que los madianitas llegaban y arrasaban con todo, hasta con el queso que estaba en la mesa. Esperaban que el pueblo de Israel llegara el momento de la cosecha y los madianitas llegaban y se llevaban todo, hermano. Dice la Biblia que se escondían en cuevas, en cisternas, en peñas. Se escondían. Dígale al que está al lado, hasta que llegó Gedeón. Aunque Gedeón se puso cómico, ¿no? No. Dios utilizó lo que descartaba a Gedeón para promoverlo. Dios utilizó las debilidades, las estructuras mentales, el menosprecio, porque era el menor. Acuérdense que según la cultura judía, el menor no tenía muchas posibilidades de tener un avance dentro de la familia porque siempre era el primogénito. Porque si moría el papá, era el primogénito el que comandaba. Y al primogénito se le daba una doble porción de herencia. Al menor casi no le quedaba nada. Por eso que Gedeón dice, soy el menor, el menospreciado. ¿Quién era el menor de la familia de Isaí? David. Lo que te descarta, lo que te menosprecia, es lo que Dios utiliza para promoverte. Ahí está Gedeón. Si usted va a Jueces capítulo 11, del 1 al 10, estoy hablando de Jefté. ¿Cuántos saben la vida de Jefté? Jefté era hijo de una prostituta. No quiero leerle todo el pasaje, por eso le dije el pasaje, para que usted lo leyera en su casa. Identifíquese. Jueces capítulo 11 del 1 al 10, la vida de Jefté. ¿Qué le pasó a Jefté? Hijo de una prostituta. Y vino el Señor, se la quitó a la prostituta y se la llevó a su familia. Y Jefté tuvo 10 hermanos. ¿Qué hicieron los 10 hermanos? Lo botaron. Los 10 hermanos, o medios hermanos, dijeron, no es necesario que tú estés con nosotros. Tú eres hijo de una prostituta. No es posible que tomes herencia con nosotros. Lo menospreciaron hasta el punto de botarlo de la casa. Con Jefté. Pero lo que lo descartaba, Dios lo utilizó para promoverlo. ¿Qué pasó con Jefté? El enemigo viene con la guerra. La misma familia lo fue a buscar y le dieron, Jefté, quiero que sea señor de nosotros. Pero ustedes me votaron, ustedes me menospreciaron. Tuvieron que jurarle a Jefté de que Jefté si ganaba se enseñoreaba, o sea, era rey sobre ellos. ¿Lo dice? ¿Cuántos han leído la historia de Jefté? Lo que descartaba a Jefté, Dios lo utilizó para promoverlo. Vuelvo a repetir el pasaje de 1 Corintios 1 del 27 al 28. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Claro, esto tiene un significado, no hay tiempo para explicárselo. Dile al que está al lado, Dios tiene una óptica de la manera como te ve. Le hablé de Moisés, tenía debilidades. Le hablé de Gedeón, tenía debilidades. Le hablé de Jefté, tenía debilidades. Pablo, ya yo se lo expliqué, consintió la muerte de Esteban, mataba a los evangélicos. Los evangélicos no lo querían. Pedro, Dios escogió a Pedro. Cuando Pedro se reúne en la fiesta de Pentecostés, estaban los 120 en el aposento alto, Pedro se manda una tremenda predicación. ¿Cuántos se convierten? Como 5,000. Y luego se manda otra, seguidita se manda otra.
tenía fiebre de predicar. Se manda otra predicación y se convierten como 4,000. ¿Cuál fue la opinión de la gente sobre Pedro? ¿Cómo descalificaban a Pedro? Váyase a Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué opinaban la gente con respecto a Pedro? Ajá. Miren lo que decía la gente. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Wow. Que habían estado, pero eran gente sin letra y del vulgo. ¿Sabe lo que significa vulgo? De la chusma. Vulgo. ¿Sabe lo que significa vulgo? Eso. Eran de la chusma. Gente sin valor. Gente del montón. ¿Menospreciaron a Pedro o no lo menospreciaron? Gente sin letra, gente del vulgo. Yo sé que usted nunca había buscado el significado de esa palabra, pero hoy era el día para que usted entendiera por qué Dios escoge. Mira, lo que te menosprecia, Dios lo utiliza para promoverte. Es un pescador, persona sin letra, del vulgo, común, de la gente popular, conjunto de personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial. Gente común. Mire lo que Jesús había escogido. Dios utilizó lo que te menosprecia, lo que te descarta para promoverte. Timoteo. Eso está en Hechos 16 del 1 al 3. Padre gentil, mamá y abuela judía. Para un israelita, oído, para un israelita de que un gentil entrara a una sinagoga estaba descartado. Claro, por un lado Pablo tuvo que circuncidarlo, pero era de padre gentil. Eso descartaba a Timoteo. Descartaba a Timoteo para poder predicar y para poder entrar a la sinagoga. Era de padre gentil. ¿Y qué dice Pablo de Timoteo? Si Pablo va, es como si yo fuera. La debilidad que había en Timoteo, Dios lo utilizó para promoverlo. Sucesor de Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién? Timoteo. Apóstol, pero es que sigo estando en la misma posición con que llegué en la iglesia. Entonces eso no es asunto de Dios, es asunto tuyo. ¿Por qué llegaste a la iglesia? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te llamó? Si la Biblia me ha enseñado que Dios tiene una óptica espiritual para escoger la gente y vio en mí debilidades, circunstancias para promocionarme. ¿Por qué no te ha promocionado? ¿Por qué no te ha llevado a otras atmósferas o a otras latitudes? ¿Usted cree que ha sido por causa de Dios o por causa de ti mismo? Tu proceder, tu actitud, falta de búsqueda, falta de sinceridad en la obra, falta de compromiso con la obra. Por eso yo me mantengo trabajando, por eso yo me mantengo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Cuando yo escucho voces de cosas que han hablado de mí, yo me río. Por eso le digo, yo me río. Porque esa gente que me critica, esa gente que me habla, siempre va a tener la oportunidad de ver de que Dios siempre me va a honrar. Va a ver de que siempre Dios me va a promover. Lo que me critican, lo que me murmuran, lo que me tratan de descartar, Dios lo utiliza para promoverme. Porque Dios al que llama lo promueve. Pregúntate, ¿por qué Dios no ha seguido promoviéndome? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice para que no hubiera venido promoción? ¿Qué hice por estar estancado? Porque otros han avanzado y yo no. Porque la idea de Dios siempre es promoverte. La idea de Dios siempre es bendecirte. La idea de Dios es siempre llevarte a otras dimensiones. Esa es la idea de Dios. Habla con Dios en esta mañana. ¿Por qué Dios
elige. Por lo que Dios te elige. No hay excusa para Dios poder promoverte.